Cállate un segundo. ¡Ah! Por favor, Luis, por favor, termina una frase y sigue con otra, por favor, por favor, por favor. Calla, ahora no, ahora no. ¡Ah! Por favor, Luis, de verdad. Por favor. Hola, supongo. Efectivamente, hola a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas otro día más al Rincón del Cinéfilo. ¿De qué película vamos a hablar hoy? Pues bueno, como dijimos en el vídeo anterior, vamos a hablar de Dune Parte 2, la nueva película de Denis Villeneuve. En fin, ya os digo que me ha parecido una auténtica barbaridad. Así que lo primero de todo, vamos a ver unas imágenes y nos ponemos a ello. My allegiance is to you. Do you believe me? This is a form of power that our world has not yet seen. The ultimate power. I want you to know I will love you as long as I breathe. You will never lose me as long as you stay who you are. Consider what you're about to do, Paul Atreides. This prophecy is how they enslave us! You are not prepared for what is to come. Denis Villeneuve, nacido el 3 de octubre de 1967 en Gentilly, Canadá. Villeneuve es un director que, la verdad, se caracteriza por grandes, enormes proyectos. Es el director de películas como Blade Runner 2049, como Arrival, como Sicario, como Prisioneros, como obviamente la primera parte de Dune y ahora Dune Parte 2. Sus películas suelen ser de una larguísima duración y abarcar grandes temas y hace al espectador reflexionar con sus tramas a la vez que las hace de una manera espectacular en los distintos géneros que trata. Hablando de Dune en sí, esta es la parte 2. Hay que decir que lo que él está haciendo es adaptar los dos primeros libros, porque ha dividido el primer libro en dos películas, Dune Parte 2, y habrá una tercera película que adaptará el segundo libro, que es Dune Messiah. La saga de libros que la escribe Frank Herbert, que de él hablaremos un poquito más adelante. Simplemente vamos a ahora hablar rápidamente de poquitos aspectos técnicos, ¿vale? Os prometo que no me voy a enrollar mucho. En primer lugar, destacar el guión. El que escribe también es Denis Villeneuve. En general siempre suele escribir los guiones de su película, de sus películas. Destacar, pues, dos aspectos simplemente. La fotografía, que está a cargo de ella Greig Fraser, uno de los directores de fotografía más destacados de los últimos años. También hizo la fotografía de la parte 1 de Dune, la fotografía de The Creator, la fotografía de Batman y luego también la banda sonora, que la hace Hans Zimmer, que prácticamente ha apartado casi todos los proyectos que tenía para centrarse solo en la saga de Dune. Simplemente ya para terminar y cerrar este arco, hablar un poquito más de Denis Villeneuve y decir que es verdad, es uno de los grandes directores del siglo XXI, junto por ejemplo Christopher Nolan. De hecho ellos dos son, digamos, bastante coleguitas y digamos que defienden las mismas ideas respecto al cine, respecto al formato IMAX, pero sí que es verdad, a Denis se le da menos mérito que a Nolan. Yo creo que se le conoce mucho menos. Pegó el pelotazo con El Caballero Oscuro, cosa que Villeneuve no hizo,
pero vamos, yo creo que son directores que están más o menos al mismo nivel, que se mueven en registros bastante parecidos, y uno elogió Oppenheimer y el otro ha elogiado este Dune parte 2. Entonces digamos que nos movemos en ese tipo de cine muy espectacular, de grandes espacios, de grandes tramas, ¿no? Y obviamente Dune es una de las sagas de novelas que tiene una de las tramas más grandes que yo creo en el ámbito de la ciencia ficción. Hasta ahora que se ha hecho mainstream, era, digamos, los frikis de Dune, por así decirlo, eran los más frikis de los frikis, ¿no? ¿Por qué digo todo esto? Porque ahora vamos a hablar de qué va Dune, los personajes principales y lo que representan. Como he dicho, Villeneuve se mueve en grandes historias y adaptar Dune le ha venido de perlas porque Dune es una de las sagas de novelas que yo creo que más lore profundo y más historia y más temas trata. Es una barbaridad los temas que trata, pero yo no voy a ser quien os va a contar el argumento de Dune y sus personajes, sino mi compañero Víctor, el que espero que no me mate. ¿Por qué? Porque es un absoluto obsesionado con Dune. Se vio la primera película y, lo voy a decir así planamente, metió los libros de Dune por el culo y ahora es una enciclopedia de Dune, este chaval. Entonces, qué mejor que él para contaros todo eso. Así que os dejo con él y que os cuente movidas dunianias, como se diga. Y luego volvéis a mí. Víctor, dale lo tuyo, tira para allá. Hola, yo soy Víctor, soy el que normalmente edita las críticas de El Rincón del Cinéfilo y hoy estoy aquí pues para dar mi opinión un poco sobre Dune y hablar de el lore y todas esas cosas que incluyen las novelas de Frank Herbert. Tengo la novela aquí, ¿vale? Y voy a explicar un poco cuál es mi historia con este libro, este pequeño libro, ya veis. Todo empezó cuando salió la primera película, que a mí me interesaba ir a verla, más que nada por verla. No tenía ningún interés en la saga ni nada. Pero fue a raíz de esa película en la que mi enamoramiento con tremenda saga cayó hasta las más temibles de sus locuras. Debido a eso me devoré el primer libro, luego tuve que leerme el segundo, que también amé con todo mi corazón, y finalicé con el tercero. Son 6 escritos por Frank Herbert, vale, pues yo terminé en el tercero. ¿Por qué terminé en el tercero? Por distintos motivos. El primero y principal es que la historia de Paul había terminado en el segundo libro y como que no veía las ganas de continuar como cuando estaba Paul. Ya hablaremos un poquito más adelante de Paul, porque hostia. Luego también los personajes que iban a ser los protagonistas como que no estaban muy definidos y tampoco me llegaban a mí a interesar del todo. Y para finalizar, pues quería leer otras cosas. Quería leer y ver más cosas y dejé la saga a un lado. Esto no quiere decir que me la tenga que volver a retomar después de haber visto semejante obra audiovisual. Ahí la tenéis colgada, porque menuda puta barbaridad de película. Ya lo dirá Luis ahora luego, pero menuda puñetera barbaridad. Vamos a entrar un poco en contexto. Dune abarca una gran cantidad de temas, desde el fanatismo religioso hasta el ecologismo y la destrucción de los ecosistemas, siendo temas bastante profundos para ser una novela épica y de aventuras al final, porque un poco de eso trata Dune, o por lo menos es de lo que se conoce como ciencia ficción blanda, que es la que se dedica más a explorar a sus personajes en un entorno enorme dentro de la ciencia ficción. Es por este motivo, por esta gran amplitud en los temas y profundidad en los mismos, que la primera novela es por esto que la primera novela abarca una gran cantidad de páginas, llegando casi hasta las 800, porque además de incluir la trama principal, la de Paul Atreides, la que conocemos todos, también incluye diferentes anexos con el vocabulario, la religión, cartas cartográficas también incluso, y la ecología del propio planeta. Debido a esto, se generan, primero, principalmente por las relaciones entre personajes, se generan una serie de diferencias de la novela respecto a la película. Una cosa muy característica de esta novela es que desde el que acaba la primera hasta el final de la segunda pasan 4 años. Una dilatación de tiempo bastante grande en comparación a la película, que al final termina siendo prácticamente nada, 2 meses igual.
Esto nos deja un par de tramas y subtramas que no se terminan de desarrollar o directamente se desechan porque no sirven en el medio en el que se está adaptando la propia novela. Y antes de continuar, vamos a dejar una cosa clara. ¿Es Dune parte 1 y Dune parte 2 una buena adaptación del libro? La respuesta es sí. Para los que os habéis quedado, digo esto porque si bien es verdad que se quita subtramas o no las llega a desarrollar del todo, sí que el mensaje principal y en el que Frank Herbert se quería enfocar en entrevistas que dio y todo esto hasta que el hombre murió fue el tema del fanatismo religioso, que ahora Luis abordará. Aquí nos vamos a quedar con algunas diferencias respecto a la novela, como puede ser la relación entre personajes, sobre todo entre Paul y los demás. ¿Por qué entre Paul y los demás? Pues porque al final es el protagonista de la novela y quien sigue sus pasos. Esto nos deja que hay cambios en la relación entre Paul y Stilgar, siendo mucho menos mentorial por parte del segundo hacia el primero, debido a problemas de tiempo, quiero suponer. Porque al final lo de la mentoría que Stilgar tiene hacia Paul se termina resumiendo en una frase. En cambio, en el libro, evidentemente pasan más cosas. Otras relaciones que cambian pueden ser la de Paul y Jessica o Paul con su hermana, que esto es importante porque en la película la hermana no está viva. En cambio, en el libro sí. Tiene su nombre, tiene sus costumbres y toda la parafernalia. Pero por lo general, pero es un personaje vivo. Tiene su personalidad, su carácter y bla bla bla. Cosa que en la película no termina de pasar del todo. Si bien el personaje tiene sus propios pensamientos, sus propias ideas, sus propios tal, no se termina de darle una voz como tal. Podemos decir que a partir de aquí todos los personajes empiezan a desarrollar otra cara que tienen y que no muestran en esa primera parte. Todos los personajes tienen 2 o 3 dimensiones y en Dune no es para menos. Es verdad que en la primera película sí que se muestra un poquito de esa personalidad, haciendo como un poquito de punta del iceberg para lo que posteriormente va a pasar en esta segunda parte. ¿Está bien? No, la verdad que sí, la verdad que está bastante bien porque la primera, para ser un prólogo de 2 horas, no deja de ser una película bastante sólida. Después de dejar todos estos vestigios, al final se terminan desarrollando. Todos frente a la atenta mirada de Paul. Y, siendo esto la crítica de Dune, tenemos que hablar de Paul Atreides. Vamos a dejar una cosa clara. Paul no es el protagonista de esta historia. Esto hay que dejarlo claro porque Frank Herbert desde los primeros pasos de su novela lo quería dejar claro, aunque no es del todo visible debido a que tanto la primera película como la primera parte del libro tratan sobre el miedo. Una de las bases donde se fundamentaba la religión. Todo esto tiene mucho significado por lo que acontecería después, tanto en la novela como en esta segunda parte, como el hecho de que todo empieza con el miedo. Y es algo que hasta en la letanía contra el miedo propia de este libro y que no está tan presente en lo que viene a ser la película, está implícita, por así decirlo. No está de forma explícita, pero sí implícita. Con esto sacamos que si la primera película es el miedo, es tanto el miedo que generan los Harkonnen, tanto el miedo de Paul por ser algo que no es, tanto el miedo de Leto por saber que igual no vuelve a ver a su familia, tanto el miedo de Jessica por ver cómo están tratando a su hijo. Hay una escena muy bonita en el guión de la primera parte que tanto Eric Roth como Jon Spaihts como Denis Villeneuve se centraban en esa relación que tenía Leto frente a lo que los Fremen decían sobre su hijo, lo del Lysa Navagai. Es una escena muy bonita porque demuestra todo el miedo que lleva Paul encima de enfrentarse a algo tan grande,
de lo que no está ni seguro. Cosa que, como veremos más adelante, pues al final se va transformando en ansias de venganza tras la masacre que realizan los Harkonnen a la familia de los Atreides. Algo que está llevado, por así decirlo, algo que lleva a Paul a desembocar en querer librar una venganza personal, una cruzada en su propio nombre. Dicho esto, para mí Paul se hace un personaje muchísimo más interesante y muchísimo más rico que, por ejemplo, Anakin Skywalker. Sus motivaciones no dejan de ser sentimientos extremadamente humanos, como pueden ser el miedo o como pueden ser la venganza. Algo que yo creo que prácticamente la mayoría hemos sentido y que no son precisamente buenos. Como tampoco es bueno el orgullo que mueve a Walter White a lo largo de todo Breaking Bad. Dicho esto, pienso que Paul es un personaje muy sólido, muy rico, muy profundo y que para la siguiente película, para el Mesías de Dune, nos va a dar a todos bastantes sorpresitas. Dicho esto, no tengo nada más que añadir, creo que no me dejo nada en el tintero. Sí, bueno, no me dejo nada en el tintero. Y nada, muchas gracias por contar con mi participación y nada, ya nos veremos. Chao. Vamos a hablar ya más en sí de la película. Primeramente, hablar un poquito a nivel técnico del cast, que es una auténtica barbaridad. Voy a decir los nombres a saco. Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Javier Bardem, Dave Bautista, Austin Butler, Stellan Skarsgård, hasta mi padre está por ahí, pilotando un gusano, ¿sabes? Ese palo de cosas, ese rollo, ¿no? Lo típico. La primera película ya tenía un enorme cast y ahora pues me atrevería a decir que el cast es todavía más enorme, como lo es la película. ¿Por qué? Porque Dune Parte 2 es una auténtica salvajada. Es una auténtica barbaridad en todos los sentidos. Claro, hay que tener en cuenta que la primera parte de Dune, de la película, adapta la primera mitad de la novela y por lo tanto, desde que se estrenó en 2021, yo decía, es que son 2 horas y media de un prólogo. Y entonces yo entendía a la gente que decía que se le hacía densa, pesada, lo puedo llegar a entender. A mí la primera parte ya me encantó. Ok, entiendo que es algo que no es para todo el mundo. Pero claro, ¿qué ha pasado con la segunda parte? Y por eso creo yo que ha pegado el petardazo. Que claro, la segunda parte de la novela, como Víctor supongo que os habrá contado, es mucho más enorme y es mucho más de acción en todos los sentidos. Entonces, todas las tramas que te presenta, que te plantea, que te sienta la base en la primera película, el Denis Villeneuve coge la segunda y las desarrolla a unos niveles impresionantes. Una barbaridad. O sea, es como la película explota. Desde el minuto 1 es un no parar. En la repera a todos los niveles. En cuanto a revelaciones de la trama, en cuanto a las propias secuencias de acción que son espectáculo cinematográfico con mayúsculas, en cuanto a los temas que trata, que profundiza muchísimo más que en la primera. Digamos que lo dicho, la primera sienta una base para en la segunda película, con todo eso ya sabido, hacerte ¡boom! Eso principalmente. Otra cosa a destacar, varias cosas, es, por ejemplo, estas grandes producciones de ciencia ficción, muchas veces es verdad que no se les asocia, se las asocia con espectacularidad la fotografía, tal, pero no con las interpretaciones. En este caso, el reparto, es que están todos espectaculares. Está la gente diciendo, no, a mí me ha gustado, yo creo que este está mejor que este. Yo soy de la opinión de que todos, sea cual sea la magnitud de su interpretación, están todos increíbles. Absolutamente todos. Es verdad que yo tengo mis favoritos. Son Timothée Chalamet, que desde luego para mí de momento es la mejor interpretación de su carrera. Rebecca Ferguson, de Lady Jessica, que está espectacular también. Es que, qué papel, de verdad, qué papel. Porque digamos que me va a explotar la cabeza. Todavía sigo con la película en mi cabeza. No lleva en mí una semana y no sale de mí. Y Zendaya también. Otra actriz que ni me iba ni me venía. ¡Boom! Papelón, brutal, increíble. Su mejor papel también en esta película para mí. Increíble, de verdad. Luego Javier Bardem, que luego hablaremos un poquito de su personaje y de lo que implica para mí.
Para mí es uno de los mejores actores, no es porque sea de aquí, que obviamente es orgullo, pero es que en general es uno de los mejores actores del cine reciente. Es una barbaridad. Austin Butler. Id y miradlo por vosotros mismos. Ya está. Es que... Ya está. Ya está. Entonces, hablando así un poco más, profundizando en los temas que trata Dune, como os habrá contado Víctor, yo simplemente quiero destacar que efectivamente estamos ante una enorme space opera, pero por lo que siempre ha destacado Dune es porque trata unos temas muy profundos que no suelen llevarse a cabo en muchas, ¿no?, space operas. Y sobre todo en lo que se centran en la película es en el criticismo del fanatismo religioso. O sea, hacia el fanatismo religioso. Sobre todo, ¿con qué personaje lo hacen? Con Stilgar, que es el personaje de Javier Bardem. Sin entrar muy en detalles por el tema de spoilers, el personaje de Javier Bardem representa al final el problema y lo peligroso que puede llegar a ser la influencia del fanatismo ciego religioso en una persona. Los actos que le pueden hacer llegar a cometer y lo trastornada que puede llegar a estar esa persona. Y cómo al final el fanatismo religioso, uno de los mayores movimientos de manipulación existentes. Y eso es uno de los, digamos, principales temas, ¿no?, que trata Dune, sobre todo esta parte 2. Obviamente también os habrá dicho Víctor, pero yo lo digo por si acaso, veréis cuando veáis la película, tanto en la primera parte, que hay elementos que coinciden, que están muy inspirados en la cultura árabe, ya lo veréis, tanto palabras como vestuario. Otra cosa a destacar, el vestuario de la película, una barbaridad. Yo voy a cerrar diciendo que de verdad que Dune parte 2 me parece una auténtica locura. Sinceramente soy de los que opinan que estamos ante una de las mejores secuelas, digamos, de blockbuster mainstream de sagas de todos los tiempos. Otro tuit que vi que me llamó la atención es que cada 20 años, desde hace los últimos 60, se repite este patrón. Star Wars, trilogía original, años 70-80, El Señor de los Anillos, años 2000, y ahora Dune, 2020, para adelante. Yo realmente creo que estamos viviendo un evento histórico en el cine, así que, por favor, id a verla, como siempre, haceros vuestra propia opinión y vividla. Vividla porque es una auténtica locura. Me gustaría decir mucho más. Me quedo sin palabras porque creo que es... Uno lo tiene que vivir con sus propios ojos y experimentarlo. Porque da igual lo que yo diga, que hasta que vosotros y vosotras no lo viváis, no vais a decir, vale, lo entiendo. O no, eso ya cada uno. Es que hacía mucho que una película no me impactaba tanto, a tantos niveles. De verdad os lo digo. Así que nada, esperamos que os haya gustado. Ahora sí, el próximo vídeo sí que vamos a intentar que sea algo distinto, ¿vale? Hasta aquí puedo leer. Y nada más, compartid, amigos, con amigos, amigas, familiares, si os ha gustado, si queréis expandir la fe en Dune. Tenéis nuestro Instagram y nada. No dudéis en dejar vuestra opinión en los comentarios, etcétera, etcétera, etcétera. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.